mis amadas hermanas, bendecidas del Señor. Hoy vamos a tratar un tema muy delicado y muy importante para las mujeres. Todas sabemos que somos especiales para el Señor, ¿verdad? Y eso, Dios ha tenido a la mujer en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha creado como somos. Pero a veces suceden cosas que dañan a las mujeres. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Cuando una mujer se casa ilusionada, ¿no? Espera lo mejor, ¿no? El hombre con el que se casó es lo máximo, no hay nadie bueno. Pero ¿qué pasa? En algunos casos pasa el tiempo y después el hombre cambia, o mejor dicho, sale lo que estaba escondido dentro de él. Y la mujer queda muy sorprendida. Entonces vienen los dolores, vienen los pesares, y a veces la mujer se siente atrapada en una situación de la cual no sabe cómo salir. Y a veces es como pegar un grito desesperado a lo mudo, sin decir nada, como para que la gente se dé cuenta de que está pidiendo auxilio, pero no dice nada. Entonces, este tema es muy importante porque en nuestro país hemos encontrado, o estamos viendo, que cada vez hay más feminicidios, o sea, el hombre que mata a su esposa, ¿no? Después vamos a ver un poco de las estadísticas, pero por ahora vamos a empezar. Alto, no más violencia. Violencia ni maltrato, porque muchas veces van juntos. A veces es solo un maltrato, pero el maltrato lleva a la violencia. Generalmente están ligados. ¿Qué es lo que dice una mujer que está pasando esta situación? Dice, tengo vergüenza, porque ella se siente como que ella es la que está mal, no el varón. Dice, tengo cicatrices que no mostraré. Las cicatrices las esconde, las que puede esconder. Hay cicatrices que no las puede esconder. Soy una sobreviviente en maneras que ni te puedes imaginar, porque realmente están sobreviviendo a una situación caótica. Maltrato. ¿Qué es el maltrato? Como su nombre lo dice, es tratar mal. Es cuando nos maltratan, y eso es de diferentes maneras. ¿Cómo? Con un comportamiento violento, ¿no? Que causa daño. Empieza con un insulto ocasional. De vez en cuando comienzan a insultar. Golpes cotidianos. Los golpes empiezan también gradualmente. Todo va avanzando cada vez más. ¿Cuáles son los tipos de maltrato? Tenemos el maltrato verbal. Como su nombre lo dice, es con la boca, ¿no? Son los insultos, las críticas degradantes, todo lo que pueden decir que ofenda y que hiera hasta lo más íntimo. Todo lo que sale por la boca, que sea negativo y que va directo a su presa, que es la mujer a la que está atacando. Psicológico, empiezan a decir cosas como que tú no haces nada bien, tú no sirves para nada, y cosas de ese estilo, ¿no? Te están metiendo ideas y te hacen, algunas lo creen y viven de acuerdo a eso. ¿Por qué es tan importante que no creamos eso? Porque lo que creemos lo vivimos. Entonces, si tenemos a alguien que constantemente nos está repitiendo eso, ya uno termina por creerlo y empieza a vivir de esa manera. El maltrato emocional, cuando están presentes los dos y de repente él es indiferente, te ignora, como si no existieras ahí, ¿no? O sí, te ignora y no tiene los pequeños detalles de amor que tenía antes, ¿no? Te humilla delante de la gente,
¿no? Y su trato hacia ti, su cuerpo, porque el cuerpo habla, es despectivo y eso te daña las emociones. Sexual es cuando van más allá de lo normal en una relación sexual. Cuando el hombre obliga a la mujer a hacer cosas que ella no quiere, ¿no? O le prohíbe usar anticonceptivos, ¿no? O él quiere hacerlo de cierta manera que eso ofende a la mujer. Ahí eso es abuso, ¿no? Porque la relación sexual debe ser de acuerdo. No debe ser que uno tome las riendas y haga lo que quiera con la otra persona. Y físico, que es el que vamos a ver ahora, es, como su nombre lo dice, en el cuerpo. Dejan marcas en el cuerpo, empezando por la cara y en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y es algo que pasa mucho en nuestros días, lamentablemente. Otro tipo de maltrato, conyugal, en la pareja, ¿no? Se tratan mal. Infantil, cuando tratan mal a los niños. Ay, me da una pena en la calle, a veces, camina, lo maltratan a los niños, eso también es aparte, ¿no? Es un maltrato. Acoso escolar, que en inglés se dice bullying, en castellano es acoso escolar. Laboral, cuando en el trabajo te hacen al lado, no te consideran como otra persona, y hacen cosas que tú te das cuenta que eres menos que los demás empleados, como que consideran más a los otros y a ti no. Digital, digital, ahora en la era digital, pues todo es con las maquinitas, que el celular, que la tablet, que la computadora. ¿Y qué cosas hacen? Mandan fotos, y a veces hay parejas que le obligan a su mujer a tomarse fotos desnudas, publicarlas y cosas terribles. Sí. Institucional, cuando las instituciones del Estado, por ejemplo, no te dan lo que tú te mereces, porque uno tiene un derecho como persona y abusan, porque le dicen a este sí le damos, a este otro no. También hay ese tipo de maltrato. Y el económico, cuando el varón a veces esconde la plata o no le da a la mujer su parte, ella tiene que mendigarle para que le dé plata, o le lleva control. ¿En qué has comprado? Hasta el último centavo le lleva control. Eso es maltrato económico. O sea, como verán, hay muchos tipos de maltrato. Vamos a identificar al agresor. ¿Quién es el agresor? Es el que agrede, que hace cosas violentas contra alguien para hacerle daño. Ahí lo vemos. Él está tratando de dañar a la mujer. ¿Cuáles son las características de ellos? Agresión verbal. Te comienzan a hablar cosas violentas y feas. Te humilla, te insulta, te falta el respeto. Una de las cualidades más grandes del ser humano es respetarse unos a otros. Cuando ya falta el respeto, ya esa relación ya no va. En cualquier tipo de relación, no solamente en las parejas, ¿no? En amigos, familiares, en cualquier tipo de relación. Intimida, o sea, te provoca miedo, te hace que tengas miedo, te amenaza, te dice, ¿tú crees que estás haciendo bien? Te voy a dar razones ahora para que hables con justicia, ¿no? Y le provoca amenazas, nos amenaza. Degrada, te dice que eres menos. Ah, ¿tú crees? ¿Tú tienes una profesión? Ah, no creo, hay muchos mejores que tú. Es indiferente, están en la misma habitación y ni caso te hace como si no existieras, ¿no? Critica, juzga, rechaza, todo eso hace el agresor. Ahora, la víctima, ahí ven a la víctima recibiendo del agresor, se aísla, está tan asustada que no quiere esconderse, se aísla lo más que puede. Y sobre todo de la gente de afuera también, porque ¿saben una cosa? El agresor es muy vivo, engaña a la gente y dice, no, eso es mentira lo que ella te está diciendo, y la gente le cree a él y no a ella. Por eso es que ella se siente mal, por eso es que ella no habla, por eso es que ella se aísla, porque sabe que no le van a creer. Una mirada huidiza, ya ni mira a los ojos porque se siente
mal, sino que está así, que no me mire, que no me hable. Baja autoestima, su estima está por los suelos, por todo lo que ha recibido de la pareja. Poca comunicación, ya casi ni se hablan, más que nada son golpes, insultos, pero conversación sana ya no se ve. Culpa, lo malo es que la víctima se siente culpable de algo que no es culpable, porque el hombre la hace sentir culpable. Vergüenza, le da vergüenza delante de los demás gente, ¿no? Porque dice, mira lo que me está pasando, y si descubren o le miran ahí alguna marca, le dicen, ¿qué te pasó ahí? Y ella no va a decir eso, me golpeé con la puerta o cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso es que, porque tiene vergüenza. Y esa mujer empieza con la dejadez. ¿En qué sentido? Personal. Se viste como sea, ya no se arregla, o sea, está tan mal que ni siquiera se ve bonita ni como buena persona, sino que muy degradada. Y también en lo social, ya no frecuenta con amistades, porque está huyendo y está escondiéndose de lo que le pasa. Ciclo de la violencia. La violencia tiene un ciclo, ¿no? Uno que va dando vueltas, ocurre una y otra vez. La primera parte es la acumulación de tensión. Cuando empieza a airarse el hombre, estamos hablando del caso de hombre y mujer, pero puede ser al revés también, ¿okay? El hombre empieza a airarse y comienza a hablar cosas impropias o insultándola o diciéndole, y eso hace una situación, un ambiente tenso en la casa. Se acumula la tensión. Recibe la hostilidad que causa conflictos, ¿no? El hostil te agrede, viene con violencia, ¿no? La víctima intenta calmar a su pareja para complacerlo. Lo que pasa es que la mujer dice, tengo que hacer cualquier cosa para que se calme y no me pegue ni me insulte. Entonces, ¿qué hace? Trata de complacer a su pareja. Cosa que no, bueno, vemos cómo hace. El punto número 2, el ciclo 2, es la explotación violenta. Primero es como que se va armando el humo en el ciclo 1. En el ciclo 2 ya, ¡guau!, reventó todo. Y ella empieza a pegarla, patearla, gritarle, todas esas cosas. Agresión y maltratos. Se muestra tal como es él. Ahí recién ella está conociendo ese varón. La parte número 3, una reconciliación momentánea. El hombre, después de haber pasado el ciclo 2, ¿qué pasa? Ya se siente medio culpable y también un poco preocupado porque dice, si ella va y habla, me pueden meter a la cárcel. Entonces como que ya se baja y se hace el arrepentido de que es la mosquita muerta. Entonces, ¿por qué dice momentánea? Porque es por un momento, porque después vuelve a empezar el ciclo. Ahora vamos a ver. ¿Qué hace? Arrepentido, pide perdón. ¿Ustedes creen que eso es genuino? No. Amable, cariñoso. Miren cómo está de romántico en la foto, ¿lo ven? El ciclo vuelve a empezar. Aquí está. El número 1, acumulación de tensión. Después la explosión violenta. Y por último, la reconciliación momentánea. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la mujer se quedó, cuando está en la parte 2, cuando está en la parte 2, recibió golpes y todo y se fue a quejar a la comisaría. Ya lo denunció. ¿Ok? Lo denunció y bueno, dice hasta ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando viene el hombre arrepentido a pedirle perdón, ¿qué hace ella? Miren lo que hace ella. Quita la denuncia. Ella va a denunciarla, denuncia la violencia contra la mujer. Va al centro de mujeres a denunciarlo. No sé si llegan a leer lo que dice arriba. Dice, yo vine a retirar la querella. Mi marido es un hombre muy bueno y él me quiere mucho. ¿Qué pasó? Que otra vez está engañada, ¿no? Porque ella piensa que ya eso ya pasó.
Como ya está romántico una vez, ya se acabó. Pero es un ciclo que va y va y va. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato? ¡Ay! Muy rápido. Las consecuencias: baja autoestima, estrés, ansiedad. Imagínense la tensión en la que vive esa mujer. Alteraciones de patrones de sueño, ya no puede ni dormir. Problemas de alimentación, se le va el hambre. Apatía, indecisión, inseguridad, dependencia emocional, dificultad para tomar decisiones, vergüenza y culpa. Y el último es la codependencia. ¿Qué cosa es la codependencia? Sí, y eso lo vemos acá. Eso es lo que está sucediendo. ¿Quién tiene el problema ahí? El varón. Pero ella, y ella también, porque ella está atada a lo del varón, no se puede zafar, ¿ya? Que se considera que es un aliado inconsciente, no se da cuenta de la enfermedad de su cónyuge, porque ese hombre está enfermo y necesita ayuda, de un cónyuge, familiar o amigo. Entonces, ella está atada a él y no se da cuenta. ¿Qué pasa después? La complicidad involuntaria, es su cómplice. ¿Qué necesita? Yo te doy, y total, como que le refuerza su problema, porque ella lo trata de ayudar de la manera equivocada. ¿No? Protegen al enfermo. Esa mujer está protegiéndolo, no lo está ayudando. Permite al agresor pensar que puede continuar con su conducta. O sea, piensa, ya, entonces, sí, está bien, ella ya me aceptó, ya estamos bien. Y vuelven a empezar así. Pero ¿qué dice el gran mandamiento? El Señor dice, los fariseos y los escribanos le vinieron a decir a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor les contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense en la segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ella piensa que está amando al hombre, haciéndole un bien. ¿Por qué? Porque dice, la palabra dice que hay que perdonar, ¿no? Y que tenemos que amar. Pero ¿qué dice este pasaje? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ella no se está amando porque está dejando que la maltrate. Entonces ella no se está amando y está amándolo más a él, porque lo está apoyando a él y tratando de complacerlo a él. Entonces él viene a ser su ídolo, porque si ella lo está poniendo a él en lugar de Dios. Primero es él. ¿Cuáles son los síntomas de la codependencia? Piensa solo en el bienestar del otro, ya de ella nada. ¿Qué necesita él? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué le puedo dar? ¿No? Confunde el amor con la lástima, lo que yo les decía, ¿no? El amor de tratar de ayudarlo, entre comillas, pero en realidad es lástima, no es amor. Tendencia a hacer más de lo que le corresponde todo el tiempo. Trabaja de más para ayudarlo, apoyarlo y a veces para pagarle su vicio o lo que quiera que sea. Dependencia insana en las relaciones. La dependencia que ellos tienen no es buena, no es sana. Porque una relación sana, los dos se tratan bien y no llegan a la agresión ni a los golpes. Hará todo para permanecer en la relación, para evitar el sentimiento de abandono. ¿Cuál es el problema de la mujer? No quiere sentirse abandonada. Y ella dice, si él se va, voy a quedarme sola. Otra cosa que dicen es, ¿y si él se va? ¿Cómo mantengo a mis hijos si yo no sé trabajar? Nunca he trabajado. Entonces, esas cosas hacen que sean codependientes de su esposo. Búsqueda constante de aprobación y afirmación. Las personas que no han sido aprobadas en su hogar por sus padres, que son los primeros que tienen contacto con el niño, entonces más adelante van a buscar aprobación
en la pareja. Cosa que no debe ser así, porque primero tenemos que ir a Dios, Dios está en primer lugar y la pareja en segundo lugar, ¿verdad? Dificultad para identificar los sentimientos. Tantas cosas le ha pasado que ya está confundida, ya no sabe qué está bueno y qué está malo. Completamente confundida. Confusión y sentido de insuficiencia. Ay, yo no puedo hacer las cosas bien, nada es suficiente, ¿qué más puedo hacer? Aislamiento y miedo de las personas, ¿no? Bueno, para que no descubran su problema. ¿Cuáles son las causas de la codependencia? Vienen de una familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Cuando no cumple los roles que se esperan en una familia, ¿no? Que tiene que haber amor, armonía, paz. No lo que está recibiendo esta mujer, que del ejemplo que estamos poniendo, que justo recibe lo contrario, ¿no? Gritos, maltratos y después llega a los puños y riesgo de suprimir sus necesidades y volverse adicto a atender a los demás. Ya yo no importo, lo que yo necesito no importa, yo voy a atender acá y atiende a sus hijos, atiende a su esposo y se entiende de ella. Rechazo a admitir que hay un problema. Cuando uno pasa una crisis fuerte, la primera reacción es la negación. No, esto no está pasando, no puede ser, no lo acepta. No, o sea, su mente no lo puede aceptar porque es demasiado grande, demasiado doloroso. Actitudes y comportamientos inadecuados para responder a los problemas. Si está pensando mal, va a actuar mal, porque va a actuar de acuerdo a lo que ella cree que es. Se reprimen las emociones verdaderas, o sea, las emociones buenas que deben salir ya están bien reprimidas. ¿Por qué? Porque está como que prisionera de sus propios sentimientos. Maltrato, consecuencias. Ambos tienen un problema. Ambos. Él es agresivo. Ella tolera su problema. He ahí el problema. Estadísticas. Estaba viendo las estadísticas de la agresión física. 26, en el año 2017, 26%. En el 2018, miren la violencia familiar cómo subió. 141.922. Pero en este año, 66 de cada 100 mujeres sufren violencia por su pareja. Feminicidios, 28 casos en los primeros 3 meses del año. Imagínense. Y las cifras están aumentando. Algunos consejos. Uno debe mejorar el cuidado de sí misma, ¿no? La mujer que se estima, o por lo menos que llegue a comprender qué debe hacer, debe mejorar, cuidarse ella misma, pensar en ella también, no solamente en los demás. Concentrarse en las necesidades propias. Aprender patrones de familia, cómo debe ser una familia bien llevada. Eso tiene que aprender, no la manera que está viviendo ella. Y reaprender a ayudar. O sea, lo que ella está tratando de ayudar al hombre, no lo está ayudando a él, lo está hundiendo más. Y ella se está hundiendo con él. Por eso es que ella tiene que aprender la verdadera manera de ayudar a ese hombre, que es buscar ayuda para él. ¿Qué hacer? ¿Eres víctima de abuso? Debes terminar con esa situación. Y no es fácil. No es fácil por lo que ya les dije. Se puede sentir abandonada, no va a sacar a su familia adelante, no va a saber cómo hacer, ¿no? Y muchas cosas por el estilo. Y su autoestima está muy baja como para salir a flote. Ahora, viene la restauración. ¿Cómo hacemos la restauración? Necesitas ayuda, familia, amigos. Es importante tener un grupo de apoyo emocional, ya sean amigos o familiares cercanos, en quien puedan abrir su corazón y confiar y decirle lo que está pasando. Y que ellos traten de ayudarla, ya sea directamente o a través de otros medios, pero ya no está sola, porque es como que está sola contra un monstruo.
no puede. Entonces tiene que buscar la ayuda de sus familiares y amigos. Ahora, la denuncia, todo esto lo tienen en internet. Hay denuncia familiar por violencia familiar, violencia sexual. Tienen el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La línea 100 ayuda a la violencia familiar. La atención eficaz y oportuna, acciones inmediatas en coordinación con entidades competentes. Y los centros de emergencia de la mujer, orientación legal, judicial, consejería psicológica y asistencia social. Esa mujer necesita ayuda. Gracias a Dios hay varios sitios de ayuda, pero los primeros lugares es su círculo más cercano, sus familiares, las personas que ella sabe que les tienen, que la pueden ayudar. Restauración. Vas a necesitar otro tipo de ayuda, sobre todo ¿de quién? De Dios. Esa es la ayuda principal. Dios mueve todas las circunstancias y todas las cosas, ¿no? Por más que tengas, te puede ayudar una persona, pero nadie te ayuda como Dios, ¿no? Él te puede abrir puertas, te puede sacar de ahí, ¿no? Y Él es el número uno, debe ser el número uno a quien acudamos. Y Dios responde las oraciones. A ver, ¿quién se siente identificado? ¿Qué está diciendo o pensando esa chica? ¿Ah? ¿Te amo? Ámate. Porque la que no hace nada y se queda en su situación no se está amando, ¿no? Está empeorando su situación. La dignidad personal. ¿Qué es la dignidad personal? Está basada en el respeto y la estima propia. Una persona tiene que aprender a respetarse uno primero antes de poder respetar al otro, porque si no lo haces van a abusar de ti y hacer lo que quieren de ti. Delante de Dios somos muy valiosos, somos especiales ante sus ojos, y entonces nosotros debemos siempre acudir a Dios primero que nada. No permitir que te humillen ni degraden, porque eso no solo no le gusta a Dios, sino que no nos hace bien a nadie, ¿no? A nadie le hace bien que le hagas. Estaba estudiando el significado de pozo en la Biblia. Pozo tiene varios significados bien interesantes, porque abrían un pozo y había un pozo para cuando hacían un juramento, había un pozo que era para sepultura, había un pozo que corría agua debajo, y así varios tipos de pozos. Pero este es un pozo figurativo. ¿Qué dice? Pacientemente espere a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a costar, tenemos que tener paciencia, no que el primer día no pasa nada, ya dejas, no, hay que tener paciencia y seguir. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios siempre está escuchando, siempre. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahora, este pozo es diferente a los otros. Este pozo es como cuando uno está pasando un momento muy difícil, una crisis, se siente como metido en un pozo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a eso se refiere. Por eso le llaman pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña. ¿Qué quiere decir? Imagínense que a usted lo sacan de un pantano, la levantan y la ponen sobre una piedra. Una peña. ¿Qué representa la peña ahí? Es el Señor Jesús, Cristo. Entonces, Él nos da seguridad, nos da todo lo que necesitamos para sentirnos bien, ¿no? Por eso es que tenemos que buscarlo a Él. Y enderezó mis pasos. Qué curioso. Quiere decir, ¿ustedes sabían que tienen los pies chuecos? ¿Se habían dado cuenta? ¿No? ¿A qué se refiere? Que enderezó sus pasos. Quiere decir que sus caminos. El hombre, por su naturaleza pecadora, generalmente va, en algún momento, su pie se va a ir desviando un poquito para acá, un poquito para allá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Acá dice que cuando el Señor me saca del pozo, me pone sobre la peña,
y endereza mis pasos. Qué importante es eso. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que nuestros pies están torcidos, por decir así, ¿no? Que nuestro camino no está derecho como debe estar. Y Dios lo endereza. Esto está en el Salmo 40, 1, 2. Este es otro. Después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ese pozo tiene que ser lo máximo, el mejor. ¿Qué es? Un pozo donde uno se acerca al pozo y el viviente que me ve, o sea, Dios me está mirando, me está observando, sabe dónde estoy, si estoy afuera del pozo, adentro del pozo, qué está pasando. Tiene su mirada fija en mí. Es lo más hermoso de saber que Él está atento a nosotros. Y sobre todo, porque es la antítesis de lo que hace el esposo, que no le hace caso, que es indiferente. En cambio, Dios está pendiente, el viviente que me ve. Creo que me faltó uno más. Ya no. Bueno, entonces, hemos hablado de lo que es la violencia, el maltrato, el abuso. No es una condición en la que debe vivir nadie. Y siempre tenemos que buscar ayuda y cómo salir. Ahora, nos quedamos pensando en un pozo. Y a mí, yo dije, voy a recrear el pozo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero acá hay un pozo. ¿Han visto el pozo? ¿No es una obra de arte? Es un pozo muy bonito. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa el pozo? Ese es el pozo del viviente que te ve, que nos está mirando. Ahora, ¿por qué es importante? La mujer que está siendo maltratada tiene muchos temores, se siente atrapada y no puede salir, peor todavía, no puede salir de sus temores, no puede salir de la situación, se siente encarcelada. Pero esta noche el Señor quiere que cada uno de nosotros vea cuáles son nuestros temores. ¿Ustedes creen que tienen temores? ¿O nadie tiene temores? Todos tenemos temores. Somos seres humanos frágiles, que nos hacemos daño, nos golpeamos, nos caemos, ya crack, se rompió algo, ¿no? Entonces somos frágiles y tenemos temores, o me va a pasar algo si me atropellan, o qué sé yo, hay tanto peligro en esta vida. Y no solamente afuera, sino adentro. Pero Dios lo ve todo, por eso dice que es el viviente